En este segundo encuentro abordaremos al sujeto de atención. Para ello debemos retomar algunos conceptos que usted ha adquirido en el primer año de la carrera, como son niveles de atención, niveles de complejidad, niveles de prevención. Estos son de gran importancia para realizar la valoración inicial. Como integrante del equipo de salud, usted puede desempeñarse en diferentes ámbitos. Si lo hace en el primer nivel de atención o en el prehospitalario, que es la puerta de entrada al sistema de salud, puede estar presente en la consulta de un sujeto que muestra signos y síntomas de alarma, luego de un traumatismo encefalocraneano. No se resolverá allí, pero sí podrá determinarse la emergencia de la situación, es decir, la necesidad de la intervención del tercer nivel de atención. Si usted se desempeña en una institución de segundo o tercer nivel de atención, la puerta de entrada es la guardia y tendrá claro que esta persona necesita de la intervención del tercer nivel de atención, pues este sujeto de atención necesita de un número de tareas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial especializada, pues las consecuencias del trauma encefálico ponen en riesgo la vida de la persona. Al realizar la entrevista de este sujeto, haremos preguntas breves y concretas acerca de cómo se siente y qué considera el sujeto que le ha sucedido. Recordemos siempre que estamos frente a una lesión potencialmente deleteria. En el relato valoraremos el contenido de la conciencia, si es coherente en su narración, si recuerda lo sucedido, es decir, si no tiene amnesia postraumática. También veremos la presencia de agitación psicomotriz, es decir, estamos valorando la necesidad básica de sensopercepción. En cuanto a la observación, prestaremos atención si existen lesiones en el cráneo, partes blandas de la cara, equimosis bipalpebral, lo que se llaman ojos de mapache, signo de Battle o equimosis retroauricular mastoidea, salida de líquido raquídeo y o sangre por la nariz, rinorrea, o por el oído, otorrea, heridas de scalp en el cuero cabelludo, es decir, que estamos valorando la necesidad básica de piel y tegumentos. Por supuesto, haremos un exhaustivo registro de todo lo hallado. Cuando abordamos el sujeto en este primer nivel de atención, lo importante es determinar, recuerdan cómo habíamos visto las clasificaciones, el compromiso neurológico. Este compromiso neurológico marcará rápidamente el accionar del equipo de salud. El compromiso neurológico lo veíamos a través de la escala de Glasgow. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad de ella. Y el otro parámetro a medir es el reflejo fotomotor. La escala de Glasgow mide 3 aspectos: la mejor apertura ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. En cuanto a la apertura ocular espontánea, a la que se le asignan 4 puntos, se la considera espontánea cuando esta respuesta se da sin ningún tipo de estimulación, es decir, si el sujeto tiene los ojos cerrados, el evaluador deberá acercársele. Si éste nota su presencia, el sujeto deberá abrir los ojos sin necesidad de hablarle o tocarlo. La apertura espontánea indica que el mecanismo de activación del tallo cerebral está intacto. En cuanto a la apertura ocular al habla, a la cual se le asignan 3 puntos, esta observación se hace de igual forma que la anterior, sin tocar al sujeto. Primero debe hablársele con un tono normal. Entonces, si es necesario, poco a poco se deberá alzar la voz. En algunos casos, el sujeto
responde mejor a la voz de algún familiar. En cuanto a la apertura ocular al dolor, a la cual se le asignan 2 puntos, en un principio, para evitar provocar dolor innecesariamente, simplemente puede tocársele o mover el hombro del sujeto. Si no hay respuesta a esta maniobra, un estímulo más fuerte será necesario. Un estímulo doloroso periférico es el adecuado. Antes de que cualquier estímulo sea aplicado, es fundamental explicar a la persona y a sus familiares exactamente lo que se va a hacer y por qué, disculpándose por la necesidad de causar dolor, incluso si el sujeto parece estar inconsciente. Es importante utilizar un estímulo doloroso periférico, ya que la aplicación de un estímulo central en muchas ocasiones provoca que los sujetos hagan gesticulaciones o muecas, y esto los llevará al cierre de los ojos, siendo una respuesta contraria a la que trataríamos de lograr. Cuando no hay ninguna respuesta, se le asigna un punto. Esta puntuación se registra cuando no hay respuesta a ningún estímulo. Si los ojos del sujeto se encuentran cerrados como consecuencia de algún traumatismo directo o inflamación orbital, se debe documentar, ya que en tales casos es imposible realizar una evaluación exacta del nivel de apertura ocular. Si se evaluará con la presencia de estas condiciones, tendríamos un resultado equivocado. La mejor respuesta verbal. Cuando el sujeto está orientado, se le asignarán 5 puntos. La mejor respuesta verbal evalúa el nivel de alerta mediante la determinación de si una persona es consciente de sí misma y del medio ambiente. Si el sujeto está consciente de esto, se podrá decir que está orientado. La orientación es el reconocimiento de la propia persona en relación con el tiempo y el espacio. Una persona está orientada cuando sabe quién es decir, puede mencionar su nombre, en dónde está, la hora, el día, si es la tarde, si es la noche. Es válido preguntar el mes y el año en el que está. Sin embargo, el preguntar la fecha y el día de la semana ha generado discrepancias, ya que un sujeto con una larga estancia hospitalaria tiende a perder la consecución de los días y las fechas. Si se pregunta acerca del tiempo, lugar y persona y el sujeto contesta correctamente, recibirá una puntuación de 5 en este rubro, aun cuando otros elementos de su conversación sean inapropiados. No es aconsejable hacer preguntas en donde se responda sí o no, ya que el profesional puede perder precisión para determinar si el sujeto está orientado o no. Con respecto a confundido, puntuación de 4, si una o más de las preguntas anteriores se contestan incorrectamente, el sujeto debe ser registrado como confundido. El sujeto confundido puede estar conversando, sin embargo, no es capaz de proporcionar las respuestas correctas a las preguntas referentes a las circunstancias actuales. Con respecto a las palabras inadecuadas, a las cuales se le asignan 3 puntos, los sujetos articulan palabras claras y comprensibles, sin embargo, tienen poco sentido en el contexto de las preguntas. A veces estas palabras se expresan con obscenidades. Los sujetos con disfasia motora a menudo son difíciles de evaluar, ya que con frecuencia son incapaces de pronunciar palabras que desean decir o incapaces de pensar en palabras correctas para expresarse.
Los sujetos también pueden continuar por un periodo excepcionalmente largo repitiendo una frase o palabras concretas. Esto se conoce como perseverancia. En cuanto a los sonidos incomprensibles, se le asignarán 2 puntos. El sujeto responde al hablar o al dolor sin palabras comprensibles y solo puede ser capaz de producir gemidos, quejidos o incluso llanto. Si el sujeto ha sufrido daños al centro del lenguaje y no puede hablar, pero permanece consciente y alerta, la puntuación debe seguir siendo registrada como 2, a menos que puedan ser usados métodos alternativos de comunicación como señas y escritura. Cuando no hay respuesta alguna, se le asigna un punto. En este caso, el sujeto es incapaz de producir palabra o sonido alguno. Si hay algún daño en el centro del lenguaje, el sujeto puede estar despierto, pero no podrá hablar. En este caso, se dirá que el sujeto presenta afasia y recibirá una puntuación de 1. Otros factores, como la disfasia, que puede ser ocasionada por la presencia de un tubo endotraqueal o traqueostomía, fractura mandibular o de maxilar superior, deben ser consideradas en el momento de la evaluación. De lo contrario, el resultado de la evaluación será determinar una condición más grave de lo que en realidad es. Mejor respuesta motora. Cuando el sujeto obedece órdenes, se le asignarán 6 puntos. La persona puede responder con precisión a las instrucciones. Se debe pedir al sujeto que realice un par de movimientos diferentes. Por ejemplo, saque la lengua, levante las cejas, muestre los dientes o alce el pulgar. La instrucción apriete mi mano no es recomendada para evaluar la respuesta motora, particularmente en sujetos comatosos. En estos sujetos, la compresión puede ser un reflejo primitivo y por ende ser mal interpretado. Si esto se utiliza con el sujeto, también se debe pedir la liberación del agarre, es decir, sujete mi mano, suelte mi mano. En ocasiones, miembros de la familia pueden ser alentados falsamente por este reflejo. Por lo tanto, es mucho más seguro pedir al sujeto, por ejemplo, que levante 2 dedos, que levante la mano derecha o que toque su oreja. 5 puntos se le asigna a la localización del dolor. Esta es la respuesta que a un estímulo doloroso central involucra los centros mayores del cerebro que reconocen que algo está causando dolor al sujeto, por lo que intentará eliminar esa fuente de dolor. Un estímulo doloroso se debe aplicar solo cuando el sujeto no muestra respuesta a la instrucción verbal. No necesita ser aplicada si el sujeto ya está localizando el dolor, por ejemplo, al tirar de una mascarilla de oxígeno o de una sonda nasogástrica. 4 puntos se le asigna a la retirada al dolor. En respuesta a un estímulo doloroso central, el sujeto doblará su brazo como flexión normal, ocasionado por un reflejo, pero no para localizar la fuente del dolor, sino para retirarse de ella. 3 puntos cuando la flexión es anormal o espástica. Esto también se conoce como postura de decorticación. Esto ocurre cuando hay un bloqueo en la vía motora entre el tallo cerebral y la corteza cerebral. Puede ser reconocida por la flexión de los brazos y la rotación de las muñecas. A menudo el pulgar se posiciona a través de los dedos. 2 puntos
se le asigna a la extensión anormal, también conocida como postura de descerebración. Esto ocurre cuando la vía motora se bloquea o se daña en el tronco cerebral. Se caracteriza por la rectificación del codo y la rotación interna del hombro y la muñeca. A menudo las piernas también están extendidas, con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. Y un punto cuando no hay ningún tipo de respuesta.
La respuesta pupilar, o sea, la valoración del reflejo pupilar a la luz, es importante en el estudio del sujeto en coma. Varios autores reportan que el reflejo pupilar a la luz, ya sea su presencia o su ausencia, es el signo clínico individual más importante para la diferenciación entre un coma estructural y un coma metabólico. Con excepciones, el reflejo pupilar a la luz se tiende a preservar en los casos de comas metabólicos. Además, un reflejo pupilar indemne con pupilas isocóricas generalmente habla de una función conservada a nivel del cerebro medio, mientras que una pupila dilatada y fija la mayoría de las veces se deberá a la compresión del tercer par craneal como consecuencia de una herniación transtentorial o una lesión directa o compresiva sobre el mesencéfalo. Antes de continuar con el reflejo fotomotor, recordemos cuáles son las características de la pupila: simetría, tamaño, reactividad y reflejo consensual. Antes de acceder al procedimiento de la toma del reflejo fotomotor y el reflejo consensual, retome conceptos que usted ya adquirió en primer año, como son isocoria, anisocoria, midriasis, miosis, y recuerde el tamaño normal de las pupilas. Mientras llevamos adelante la valoración, es importante la posición en la cama o en la camilla del sujeto. La cabecera debe permanecer en todo momento a 30 grados. La presión intracraneal está determinada en un 80% por el volumen cerebral, en un 10% por el líquido cefalorraquídeo y otro 10% por el volumen sanguíneo. Estas proporciones, según los autores, pueden cambiar, pero levemente. La ley de Monro-Kelly establece que la presión intracraneana depende de las variaciones del volumen entre estos tres elementos y que el aumento del volumen de cualquiera de ellos o la adición de uno nuevo, por ejemplo, la presencia de un hematoma, genera cambios en los demás en sentido opuesto con el fin de mantener un valor de presión intracraneana normal. En condiciones fisiológicas y cumpliendo esta ley,
La presión intracraneana no debería elevarse hasta niveles patológicos, o sea, más allá de 15 o 20 milímetros de mercurio, también según los autores que se consulten. De modo que esto sucedería si se mantiene la cabecera a 0 grados. Sin embargo, una vez alcanzado el punto crítico de afectación de la compliance cerebral, como por ejemplo ocurre en el traumatismo cráneoencefálico grave, se produce un deterioro del drenaje venoso y del líquido cefalorraquídeo. Entonces es imposible para estos compartimientos compensar el aumento de volumen en el resto del cerebro, lo que conduce al desarrollo de la hipertensión endocraniana. La razón, por lo tanto, de mantener la elevación de la cabecera de la cama en el sujeto de atención neurocrítico no es otra que facilitar el drenaje venoso y del líquido cefalorraquídeo, ayudando así a evitar el agotamiento de la compliance cerebral y controlar los niveles de presión intracraneana. Esta intervención ha demostrado reducir hasta en un 50% las cifras de presión intracraneana siempre que el sujeto de atención esté euvolémico. Controlar y valorar estrictamente los signos vitales. Prestar atención a las características de la respiración, la frecuencia, el ritmo y la profundidad. El tronco encefálico o tallo cerebral es fundamental en el control de funciones involuntarias como la respiración y la frecuencia cardíaca. El bulbo raquídeo es la estructura responsable de regular la respiración. El tronco encefálico adapta la respiración al entorno. El bulbo raquídeo sensa los niveles de dióxido de carbono y oxígeno y ajusta el ritmo respiratorio. La protuberancia controla la duración de la inhalación. Por lo tanto, la respiración depende de las células nerviosas del tronco encefálico y su comunicación con el resto del cuerpo. Si algo interrumpe esta comunicación, se producen graves problemas. La respiración aunéstica, que es la inhalación profunda y la exhalación incompleta, produce un aumento del dióxido de carbono en sangre. Este tipo de respiración lo suele producir el daño en la protuberancia. La frecuencia respiratoria irregular, es decir, respiraciones rápidas y superficiales o respiraciones lentas y poco frecuentes, alteran las concentraciones tanto de oxígeno como de dióxido de carbono en sangre. Este tipo de respiración se produce cuando el daño es en el bulbo raquídeo. La apnea es la interrupción completa de la frecuencia respiratoria. Provoca hipoxia y más daño cerebral. Esta suele producirse cuando el daño está instalado en el bulbo raquídeo. Si la decisión es el traslado urgente, ponemos en marcha los niveles de prevención, recordando que el tercer nivel se refiere a las acciones relativas a la recuperación del estado de salud mediante un correcto diagnóstico y el tratamiento y la rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas, buscando reducir de este modo cualquiera de ellas. Durante el traslado es necesario colocar el sujeto en posición neutra supina a 30 grados, como ya habíamos mencionado. Controlar perfectamente la vía aérea para evitar que si hubiera algún vómito pudiera broncoaspirarse. En este caso, cuanto antes sean las intervenciones que reciba el sujeto de atención,
menores serán las secuelas y el tiempo de rehabilitación que deberá atravesar. En cuanto a las recomendaciones referidas al manejo del trauma cráneoencefálico, están de acuerdo en ingresarlas en las unidades de cuidados críticos a todas aquellas personas con un Glasgow menor a 9. Por otro lado, las discrepancias fundamentalmente están más en torno al traumatismo cráneoencefálico moderado. Una vez superadas las causas de muerte precoz que aparecen en las primeras horas, las personas con traumatismo cráneoencefálico tienen dos situaciones adversas para su supervivencia: la hipertensión endocraneana y el fracaso multiorgánico, consecuencia de la respuesta inflamatoria sistémica excesiva y o la sepsis. Las complicaciones infecciosas y los desórdenes electrolíticos son las causas de las internaciones prolongadas en las unidades de cuidado intensivo. Cuando han superado estas situaciones, el sujeto será dado de alta de la unidad de cuidados críticos y entonces ingresará a la unidad de cuidados intermedios. Allí lo recibirá el equipo de enfermería. En esta ocasión, la valoración de este sujeto de atención irá dirigida a considerar todas las necesidades básicas que hayan sido afectadas por la lesión en sí misma y por la permanencia en la unidad de cuidados intensivos en referencia a la inmovilidad prolongada y los aspectos psicosociales que se vieron alterados por factores ambientales de estas unidades.